Bienvenidos, esto es el Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa. Yo soy Paco Vendala. Hablamos del terror rojo en la guerra de España. ¿Con quién? Pues con José Piñeiro Maceiras. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo andas? Buenos días, aquí estamos para hablar de la provincia de Guipúzcoa, para continuar hablando Muy bien. sobre los casos que pasaron de crueldad en Guipúzcoa Sí, y de señor. persecuciones en ocasión de la Pa- última guerra civil y atribuibles al bando republicano, bando rojo, ¿no? claro, efectivamente. Además, parece mentira una provincia y una capital, San Sebastián, que estuvo apenas unos meses en poder del Frente Popular, pues resulta que también dejaron su terrible huella. Adelante, Pepe, cuéntanos. Bueno, lo primero ya que vamos a hablar de los asesinatos de mayor crueldad, hay que decir y debemos manifestar que en Guipúzcoa, lo mismo que ocurrió en el resto de España, pues hubo varias fuentes o varios instrumentos de represión, ¿no? Podríamos, debemos referirnos primeramente a las checas que existieron, Claro, que nos vamos a referir, y después, lógicamente, las ejecuciones por tribunales populares, etcétera, ¿no? claro. Yo quisiera hacer un inciso general sobre la materia represiva en el lado republicano, ¿no? Muy bien. Algunos autores historiadores, todos de izquierdas, o todavía seducidos, o podríamos decir, seducidos por lo que ocurrió en 1936-39, hablan de represión republicana como si fuese diferente. Vamos a ser serios. Lo que pasó en el lado republicano, en el bando republicano, tiene mucho que ver con la Revolución Rusa. Claro, Y lo que pasó en la Revolución Rusa, sobre todo en la Guerra Civil Rusa, ¿no? claro. En el lado republicano existían unos tribunales, primeros tribunales ordinarios, cuando salió el movimiento, y después se crearon en agosto, a finales de agosto, unos tribunales populares, ¿eh? por ley, por decreto, pero antes se habían creado, empezaron a operar sin ninguna orden publicada en ninguna disposición legal. Ajá. Se comenzaron a funcionar una especie de comités que a la gente popularmente les llamó checas y así han quedado para la posteridad, ya que en el Claro, diccionario de la Academia se habla y se refiere que se entiende por checa. claro. Pero hay una diferencia bastante clara, porque si se tomó en parte el término checa de la checa rusa, hay que diferenciar lo que era la checa rusa de lo que fueron las checas aquí. Ya. Para empezar, en la Rusia soviética, a partir de finales de 1917, se crea la Comisión Extraordinaria para la Lucha contra la Revolución, el Espionaje y la Especulación, cuyo número, cuyo acrónimo se configura como CHECA, ¿no? Pues se Ya. refiere a la CHECA con las letras, ¿no? Esto es la famosa CHECA. ¿Qué fue la CHECA? La CHECA fue una institución creada por el Estado soviético para reprimir a todas las personas contrarias a la revolución socialista, ¿no? Claro. Exactamente. Y funcionó en gran parte en toda Rusia, en tanto Rusia en Siberia, por Ya. el Ejército Rojo, pero funcionó desde 1917 hasta creo que 1920 a 1921, me parece, o Ajá. 1900, creo que 1921 o 1922, no estoy seguro. Ya. Y después fue sustituido por la GPU y Ajá. posteriormente ya en los años 36, 35-36 por la NKVD y VD. posteriormente fue la KGB, el KGB, ¿no? Eso es el Correcto. origen de la Checa. ¿La Checa qué hacía la Checa? La Checa era una comisión extraordinaria Ajá. que castigaba de forma extrajudicial. Ya. En la Revolución Soviética y en la Guerra Civil Soviética, en el lado rojo, en el lado soviético, existieron tres clases de los siguientes tribunales. Los tribunales ordinarios, los que existían en la época zarista, como aquí, pues todas las Ajá. audiencias, exacto. Los tribunales revolucionarios que se crearon y los tribunales también populares. Ya. Los tribunales populares no se les estaba permitido imponer pena de muerte, pero los tribunales revolucionarios y territoriales sí, Ya. aunque posteriormente en 1919 y 1920 se les quitó la potestad de imponer penas de muerte. Pero aparte de ello, existía la CHECA, que era un órgano administrativo del Ya. Estado soviético, Ya. ¿no? Ajá. Y que imponía las siguientes penas o castigos. Los castigos eran de muerte, confinamiento y encarcelamiento. Ya. Y no había más. Ya. Y lógicamente eran detenidos de forma secreta o silenciosa, Claro. llevados a la Checa a una oficina y muchos eran ejecutados en las mismas cárceles de la Checa, que tenía un cuerpo especial, Ajá. como una especie de funcionarios públicos que actuaban como policías, que fue
fue lo que después hemos conocido como la policía política de la KGB o de la NKVD, ¿no? Ya, ya. Exactamente. Lo que sí quiero decir que en España fue diferente, porque en España, como siempre, el concepto de checa se utilizó de otra forma mucho más dura. Las checas eran organismos privados, secretos, Ya. Joder. donde Sí, sometía sobre todo a las personas a torturas, donde se les robaba y donde se les fusilaba. Y claro. muchas veces sometidos a martirios. Pero no estaba controlada por el Estado soviético, sino que Ya, el Estado español, por el Estado republicano, como ocurría en la Unión Soviética. ya. No, ni por funcionarios. Eran policías paralelas de los partidos políticos Claro, y de los sindicatos. claro. Tremendo. Y además no hubo ningún tipo de contabilidad. Ya, La única consideración que podemos estimar como checa pudo ser la checa de fomento, que era un ajá, comité de investigación. Eso sí se parece a la checa rusa, porque fue en cierta manera creada por el Ministerio de la Gobernación, que es ya, decir, y fue desarrollada después por el socialista Galarza, ¿no? Eso sí ya, puede ser una checa o lo más parecido a la checa, ¿no? A ya, la checa, ya. pero no incluso la checa de el comité de investigación de García Tadel. También podría tener Joder. esa consideración, porque había en cierta manera una intervención especial en el nombramiento, ¿no? Ya, 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 ya. Está visto, claro, muy Pero claro. los demás no eran. Y todos esos organismos represivos o juntas de defensa locales o comités de sangre que eran checas, lo que el diccionario de la lengua reconoce ahora como checas, es una cosa diferente de la checa, mucho más dura, mucho más criminal y mucho Ya, más salvaje. qué barbaridad. La checa, en cierta manera, llevó una especie de contabilidad. Latsik, que fue uno de los dirigentes de la checa en Ucrania, hizo en el año 19 o 1920 una estadística de lo que ellos tenían conocimiento de las sanciones establecidas por la checa, y se refería sobre todo a la Rusia central, ¿no? Claro, Pero hablábamos, por ejemplo, de casi 9.000 fusilamientos y ya, 85.000 encarcelados, ya, ¿no? ya, ya, Tú ya. fíjate que solo la checa de fomento tiene más de 3.000 ejecuciones, ¿eh? Joder, es Y impresionante, ¿eh? estamos hablando de que según 20 gobiernos de la Rusia central, que eso es inmenso, ¿no? Claro, no se habla de Claro, Siberia, no claro, se habla de los Urales y de otras zonas, ¿no? claro, 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 Pero esto es así. claro. Bueno, Entonces, si nosotros tenemos aquí un sistema policial y de represión mucho más duro que el que existió en la Unión Soviética, claro, claro, ¿cómo que llevamos esto republicano y demócratas? claro, Vamos a ver, seamos efectivamente. justos, fue revolucionario al cubo, Sí, elevado al sí, cubo comparado con la Unión sí, Soviética, ¿eh? sí, sí, porque fíjate ese dato que has dado de la de Fomento 3.000 con una población de Madrid nada más, De mientras Madrid. que el otro dato que has dado, 9.000 que da el ruso de todo aquello, de todo aquello, pues es que es incomparable, vamos, claro, es que es incomparable, claro, claro. Es incomparable porque además, como sabemos en Madrid, funcionaron más de 300 Sí, checas. sí, claro, Es como si efectivamente. funcionase en la Unión Soviética 300 checas Sí, y solo sí, funcionaba una. sí, sí, sí. Y aquí en Madrid, para una población, Madrid tenía entonces 1,5 millones de habitantes aproximadamente, no tenía Lo que más. ocurrió aquí, para el término de checar, que yo estoy analizando, es que después a todos los crímenes y ejecuciones que se produjeron durante la Revolución Rusa y la Guerra Civil subsiguiente rusa, que fue inmediata, se Sí, le atribuyeron a la Checa. ya, Y ya hemos comentado en un capítulo anterior que el general Denikin, que sí. fue el que presidió y que instó una comisión extraordinaria para averiguar las ejecuciones y asesinatos realizados por los bolcheviques, Ah, habla de 1.700.000 personas hasta finales de 1919, ¿eh? ya, qué barbaridad. Madre mía, Exactamente, que es una barbaridad, pero la una checa barbaridad. tiene una participación de ella. Después, algunos estudios, incluso en el año 22, que se publicó en la prensa británica, hablan de que la checa fusiló a 1.766.000 personas. Yo creo que aquí exageran y se refieren a todos los crímenes, naturalmente, de tanto la checa como los tribunales revolucionarios, los tribunales Claro, territoriales, las ejecuciones sumarias en el ejército, claro, claro, la represión de los alzamientos y rebeliones que hubo en la retaguardia roja, que fueron muy importantes, claro, claro. donde se utilizaron incluso gases asfixiantes. Creo que uno de los que participó en estas actividades fue el que fuera cónsul de Barcelona, Antonov, Ajá, ¿eh? Incluso ajá, se quejaba, fíjate, que utilizó gases asfixiantes para reducir una población en la claro, zona, en lo que fue la Rusia, durante la Guerra Civil. Después, yo creo que
posteriormente a la Guerra Civil. Bueno, se considera como Guerra Civil hasta 1924, pero las operaciones militares terminaron, las más importantes, a finales de 1920, ¿no? Sí. Pero entonces se pone de manifiesto que se queja de la represión y la persecución tan gorda y tan importante que se hace en Barcelona, ¿no? Ya, fíjate. Cuando fue cónsul. Él tenía y él había experiencia, utilizado gases asfixiantes para reducir las poblaciones. O sea, él que tenía experiencia en pasarse de la raya, se quejaba de que aquí ya la raya había quedado a kilómetros de Se habían distancia. fusilado 8.000 personas en Barcelona. Claro, Que sí, que es verdad, ¿eh? Es verdad, sí. Impresionante, Bebe, vaya cifras. Y desde luego yo creo que es muy importante efectivamente ir a la raíz, porque aquí se copió entonces, Pepe, ¿no? Se copió Aquí de se aquello. copió, pero mal. Aquí se copió Sí, a lo salvaje. a lo bestia. Aquí se copió más, yo creo que se utilizó más el sistema mexicano de Emiliano Zapata y Pancho Villa, Ya. que fueron los criminales natos. Sí. Pues incluso creo que en la época, en los últimos años del régimen de Franco, que todos lo llaman franquismo, Sí. yo creo que habría que hablar del régimen 18 de julio, pues creo que un alcalde de Madrid que le elevó, no sé si erigió un monumento a Pancho Villa o Emiliano Zapata. Bueno, aquí elegimos monumento a todos los Asesinatos cristianos. que fueron asesinos ejecutores de Sí, españoles. de españoles, sí. Y robaron el dinero, exactamente. Sí, Y los bienes. efectivamente. Eso lo tienes tú escrito también en un gran artículo. Sí. Yo no lo conocía, esa variante de que además fueron a por los españoles también, claro, para exterminarlos. Poco que debía haber ya por allí. Terrible, Pepe, qué barbaridad. Pues nada, Bueno, seguimos. quede claro que esto de sistema republicano y demócrata, esto nada, esto fue Nada. peor incluso en intensidad que en la Unión Soviética. Es Soviética. cierto que en la HK se utilizaron sistemas de tortura, en la HK rusa, Claro. o de ejecuciones que aquí se hicieron. Es decir, las fotos que, por ejemplo, un periódico, ya te lo he comentado en capítulos anteriores, Melgunoz habla sobre el terror rojo que se escribió en inglés, aquí nunca se ha traducido, esa obra nunca se ha publicado. Sí. Las fotos que presenta del HK son terribles porque esas fotos se sacaron de los ejecutados. Los ejecutados están todos prácticamente desnudos y en muchos casos con los órganos genitales extraídos, con los ojos algunas veces y muchos decapitados. Es que se utilizó el sable también. Allí los rusos utilizaban la caballería, como tú sabes, utilizaba el sable como medio. Entonces muchas personas fueron decapitadas. Ese sistema se utilizó aquí, también se utilizó matar niños y mujeres, eso también se hizo. Pero eso realmente ocurrió, lo de los niños y de las mujeres, ocurrió más en esas represiones salvajes que hizo, por ejemplo, el que fue la cónsul posteriormente de Barcelona, permitiendo gases asfixiantes y estas cosas, contra las revoluciones anteriores. Aquí sí hay algunos casos, por ejemplo, de reprimir una revolución o una revuelta en las líneas anteriores, en las líneas enemigas, en sus propias líneas, como ocurrió, por ejemplo, en Cartagena, ¿no? Con la revolución, el lanzamiento que hubo unos meses antes de terminar la guerra civil. Eso lo suprimieron los socialistas, los comunistas a sangre. Por lo tanto, lo que se dice en Cartagena son más muertos de los que parece, ¿no? Claro que sí. Sí, en los últimos días, en el último mes prácticamente. Exactamente, es así. Pero quiere decir que todo esto se ha exagerado con la finalidad clara de salvar a la izquierda española. La izquierda española que sea responsable de lo que hicieron sus antepasados. Claro, efectivamente. Y si no, que reniegue de ellos. hecho, para que veas el diccionario, aquí tengo un diccionario del año 57 nuevo diccionario de la lengua española que está redactado por un académico alemán y que además es catalán, pero que era miembro de la Real Academia Española, que dice por checa lo siguiente: en la Rusia soviética, comité que tenía un poder ilimitado de vida y muerte sobre los ciudadanos. Claro. Por extensión, cualquier comité secreto que actúa del mismo modo que la HK rusa, y también prisión secreta en que por orden de este comité se producen arbitrariedades contra los ciudadanos, así como torturas. Claro. Que es el caso español. Que es el caso español, efectivamente. No, vamos a la definición está clavada, está perfecta. Y es del año 1957. Personas que conocieron, pues bueno, cuando pasó esto 20 años después de terminar la guerra civil, ¿no? Claro. 18 años. Nada, está perfecto, vamos, está perfecto.
Ah, nada, perfecto. Pues nada, Pepe, seguimos hecha la introducción, seguimos y la aclaración tan interesante, seguimos con Guipúzcoa. Bueno, vamos a ver, el estudio en el cual nosotros nos basamos principalmente para hablar de Guipúzcoa y para que sepa la gente que nosotros nos basamos, sobre todo, nos fundamentamos en documentos, que es Claro, un informe redactado por la Fiscalía en el año 1950 y que cualquier persona puede consultar desde su propia casa, claro, entrando en la causa general, lo que es el archivo de pares, pues se llama Asesinatos de mayor crueldad, el apartado claro, séptimo. Y dice lo siguiente: tampoco cabe señalar ningún asesinato que por las especiales circunstancias de crueldad en la comisión, aparte la inherente a todo crimen, merezca una especial mención, ya que quedó señalado que los asesinatos habían sido cometidos individualmente, bien en masa, se llevaron a cabo por medio de disparo de arma de fuego. Si claro. hubiéramos de mencionar algún caso de inhumanidad especial, señalaríamos el asesinato de Germán Yanguas Fernández, asesinato el 8 de septiembre de 1966 en su propio domicilio de Hernani y a presencia de su esposa. Bueno, esto Ya, habría que matizarlo, porque algún crimen horrible sí se cometió en la provincia de Guipúzcoa, ya, sobre todo en la zona de Eibar y en la zona de Rentería, sí, contra algunos combatientes requetés navarros que fueron cogidos prisioneros. ya. Hablaremos de ello cuando toquemos de pasada la provincia de Navarra. Muy bien. Fueron mutilados bárbaramente. Y además hay alguna referencia francesa de que si se cometió por la zona de Irún algún crucificado. Yo Ah, esto no he sí, podido comprobarlo y por lo tanto qué queda como barbaridad, posible, ¿no? qué Pero barbaridad. sobre lo de Hernani sí. Ya, En Hernani no, ese 8 de septiembre no solo se mató a Germán Yanguas Fernández a presencia de su esposa y sí, en su propio domicilio, sino que también se asesinó al secretario del juzgado ya, municipal de Hernani, ¿eh? ya, ya, Y a ya, su esposa también. ya, joder, Aquí la esposa no solo miró, sino que también fue asesinada en su fue propia casa. asesinada. Ya, qué barbaridad. Y esa es una de las razones por las cuales el registro civil de Hernani quedó inoperante. Claro, Y después las ejecuciones que se llevaron allí, los fusilamientos que se llevaron allí por las tropas nacionales, y después de conquistado San Sebastián, que sí, se efectuaron en Hernani, pues no tiene documentación registral. ¿Por ya. qué? Porque se habían asesinado unas semanas antes al secretario del juzgado y por Claro, que tanto era, no podía levantar. claro, el, el- el- era imposible que hubieran nada registrado porque el que tenía que hacerlo ya no lo podía hacer. Qué barbaridad. No, lo liquidaron a él y a su esposa Claro. el 8 Bueno, de septiembre del 36. claro, Pepe, me viene bien lo que acabas de decir porque al hilo de lo que tú has comentado en otros capítulos, también la ETA mató a marido y mujer más de una vez y a veces mató al marido delante de la mujer. Y eso está ahí. El paralelismo es absoluto, vamos. Sí, vamos, yo siempre he dicho que ETA, hemos así en plan de broma, medio en broma, medio en serio, Sí, ¿sabes? sí, sí, Que así con retranca gallega, que no es el humor así de ironía gallega, sí, señor. que ETA lo único que hizo para la posteridad fue crear la checa móvil, las checas móviles, ¿no? Efectivamente, sí. No. Medio en serio, medio en broma, pero yo me quedo más en serio que en broma porque Muy broma, lógicamente. el modus operandi es real, es que es así, solo que No, llevan pero a eso nos a tu... pueden informar bien. Yo creo que hay en el Congreso de los Diputados personas que saben esto, como la señora Chirúa y eso. Pueden Sí, que... informarnos bien, como conocimiento histórico ya, ¿eh? Sí, nada más que para la posteridad. Sí, es verdad, De sí. hecho, de hecho, yo te voy a decir, espera a ver si te lo encuentro. Sí, mira, te lo he encontrado. Espera a ver si te lo encuentro porque esto es importante que Sí, lo veamos. Porque, a ver. Bueno, te voy a decir para que veas cómo se actuaba, lo duro que eran estas personas y quién actuaba. En muchos casos no eran vascos, los que ya, cometían estos asesinatos. Eran del resto de... No eran vascos autóctonos, no empleaban ya, el vascuence, ¿eh? ya, Muchos de ellos eran asturianos, ya, cuidado, ya, socialistas asturianos, revolucionarios, que se claro, desplazaron desde Asturias al territorio de Guipúzcoa para cometer ejecuciones, sobre todo claro, socialistas asturianos. Está comprobado en varias sentencias de los consejos de guerra, sobre todo claro. asturianos que se fueron a San Sebastián a cometer estas barbaridades Claro. o llamados para realizar estas barbaridades. Por lo tanto, sí hubo organización. Efectivamente, muy bien, muy bien.
Muy bien, muy bien, Esto en algunas sentencias que he visto yo en Asturias en el año 37 38 se hace muy bien, referencia a que el claro, encausado participó en crímenes y ejecuciones en San Sebastián y Guipúzcoa claro, claro, en el verano de 1936. claro. No, Bueno, está aquí claro. vamos a traer la referencia para que se vea una información, una declaración que hace un labrador, Ajá, mm, un labrador de Rentería ajá. que vivía en un caserío. O sea, es una persona vasca por, Sí, vamos, sí, que no tiene comparación con el señor Pradales, presidente del gobierno vasco, sí. Aitor Esteban tampoco, Tampoco. ni por supuesto nuestro amigo y conocido, González el Vicente. don, Ramiro sí, Ramiro González González. Vicente, de lo que es vasco y hablar en vascuence y las secciones vascas. Dice lo siguiente, lo presta ante la causa general, Muy voy a decir bien. cómo se llama, un momentito lo he perdido, espera a ver, porque a lo mejor lo he perdido. Sí, pero lo voy a coger, lo voy a encontrar ahora mismo otra vez. Es que Vale, vale. muchas veces se pierde, Nada, tranquilo. pero después se lo van a coger. Se pierden porque, claro, no tiene el sistema, no, el electrónico no comprende, no aguanta tanto tiempo la presión. Pero bueno, ya está. Se llama exactamente Sebastián Portugal de Cuona Ajá. y esta es una declaración que hace ante las autoridades de la causa general en 1941 en San Sebastián. O sea, el Ya. hombre se desplaza, un labrador, desde Rentería, desde su caserío hasta el centro de San Sebastián, donde hace la declaración. Eso Claro. también tiene su importancia. Nadie le paga el transporte de desplazarse desde Rentería, Sí, desde el monte, bajar hasta, porque vivía un caserío, claro, desplazarse hasta San Sebastián, etcétera, etcétera. claro, Eso hay que claro. tenerlo muy en cuenta. Bueno, sí, dice que el declarante hijo mayor de don Nicolás Portugal Recalde marchó a Sí, la guerra incorporándose a las fuerzas navarras a los 20 o 25 días de estallar el movimiento, que poco después marcharon también sus hermanos pequeños e incluso todas las mujeres de la casa con un abuelo octogenario llamado Luis María Portugal. ya. Fueron a Oyarzún, que entonces lo habían tomado las fuerzas nacionales, y dejaron solo el caserío al padre del declarante Nicolás Portugal Recalde, que pensaba también pasarse a los nacionales llevándose consigo el ganado de la casa. Esto primeramente hace pensar o refiere a aquella leyenda o comentario que se comentó de los carlistas en la guerra, los roquetés Sí, sí, navarros, de que fue el padre, el hijo y el abuelo al claro, frente. claro. Pero aquí estamos viendo que fue el padre, el nieto, el abuelo, las hermanas y la madre, y esto fue en Rentería. Yo Fíjate. creo que un sitio que fue la cuna de ETA, de muchos etarras y Sí, de sí, sí. movimiento CAS y todo, en los años finales de los 70 y 80, un Sí, es sitio verdad. totalmente lúgubre, donde había muchos asesinos de ETA. Sí, Yo creo sí. que eso lo tienen que mirar todos los ciudadanos de Rentería. Sí, 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 El sí, sí. documento lo pueden consultar, Entran Muy a Cosa bien, General, buscan Rentería y lo consultan. O muy sea, bien, un muy bien. hombre, porque dice más, ya verás, porque esto yo lo he visto, me parece una curiosidad digna de comentar en tu Claro. programa. Dice siguiendo este labrador de Rentería, que fue detenido y llevado primero a la casa del pueblo, o sea, a los socialistas, Claro, repito, los socialistas, claro, el padre de este señor Portugal, claro. después al ayuntamiento y por último al Bazoqui de localidad, o sea, al Bazoqui, Sí. esto es del PNV. Del Primero fue en la PNV. Sí, sí, Rentería, sí, a los sí. socialistas, después al ayuntamiento, a la autoridad local y por último al Bazoqui del PNV, El PNV. Claro, de la localidad donde lo tuvieron como tal detenido en unión de otras muchas personas de Rentería, hasta que lo condujeron por fin a su domicilio donde le montaron guardia, pues era significado tradicionalista, que claro. también fue objeto de numerosas amenazas y puede determinar que Miguel Fano, empleado, o mejor dicho, obrero de Cafeteras Omega, y Marta Juana Callagar se distinguieron singularmente, el primero en ignorado paradero y la segunda condenado ya, que también José María Samper fue uno de los que intimaron al declarante e ignora también dónde se encuentra en la actualidad. Claro. Perdón, este es uno de los detenidos. Me he confundido. Este es también empleado de Rentería, pero Sí, este es Juan López de Retenera. ya. Hace constar
hace costar, lógicamente, dónde fue venido. Le sustrajeron 1.350 pesetas y a efectos de tabaco y relojes y demás del mismo a 4.000 o 5.000 pesetas. Y ahora vamos a ver el anterior, el que estábamos refiriendo, que es el señor Portugal. Dice lo siguiente, labrador de 22 años, que los marxistas, sin duda, en represalia, porque claro, marcharon todos a unirse a las fuerzas nacionales o a la familia, se personaron repetidas veces en el caserío y encontrando solo a su padre, le hicieron por varias veces simulacro de fusilamiento, poniéndolo junto a la pared exterior del mismo y haciéndole levantar los brazos. Que como consecuencia de dichas impresiones, su dicho padre quedó paralítico y ciego, y ahora en el momento precisamente en que se halla en extraordinaria gravedad. Al que también saquearon totalmente los marxistas el caserío, ocasionando daños por un valor aproximado de 2 o 3.000 pesetas. Pues el ganado no se lo llevaron. Que no puede precisar la fecha de los hechos debido a su ausencia, ni las personas que los cometieron, y solo sabe que eran castellanos porque su padre, que ignoraba totalmente dicho idioma, dice que todo lo hablaban en el castellano, cuando lo hacían objeto de las vejaciones. Es decir, una persona que solo sabía hablar vascuence. Claro. De rentería. Sí. Los que hicieron estas barbaridades eran personas que no eran de rentería, que eran socialistas. Por eso lo llevaron al otro vecino a la Casa del Pueblo. Y después, lógicamente, a la autoridad local y posteriormente al Bazoqui del PNV. Quiere decir que primero le llevaban a la Casa del Pueblo, que era quien mandaba, los socialistas. Determinaban si lo mataban o no lo mataban. Y después lo mandaban, lo referían al ayuntamiento, que era donde estaba el poder local, el gobierno local, con posibilidades con capacidades según la ley municipal, y naturalmente lo refirieron, fueron un poco condescendientes al Bazoqui, ¿no? Al Bazoqui del PNV para allí pues hacer lo que fuese, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que quiero hacer constar que en Rentería muchas personas que no sabían hablar castellano eran tradicionalistas y se fueron voluntarios con las tropas de Morga. Claro que sí. Esto tiene que quedar muy claro para todos estos que llevan manipulando la historia 50 o 60 años gracias a esa HK móvil que es la ETA. Sí, señor. Sí, señor. Porque esto ocurre en Rentería. En Rentería, en uno de los centros de la coordinadora Berchala CAS, desde 1978 en adelante, 77. Hubo además incluso algunos altercados en 1978, en el verano de 1978, que algunos tenemos de eso todavía memoria. Y esto se hace. O sea, lo que ocurre aquí a partir del año 50 en el País Vasco, con la emigración, es muy grave. Sí, señor. Porque desapareció todos los conocimientos que se tenían sobre lo que había ocurrido en 1936. Efectivamente. Pero yo creo que ese fue el objetivo también, Claro. Que no hubiera recuerdos. Porque cuando no hay recuerdos... ideológica. Para eso actuó ETA, de limpieza ideológica, naturalmente. Claro, efectivamente. De checa móvil. Sí, total. Según las definiciones de este diccionario de lengua castellana, fue una checa móvil. Fue una checa que detenía. Porque también ETA, como sabemos, también exigía el impuesto revolucionario. También, hombre, por supuesto que sí, a los empresarios. Por tanto, era una comisión extraordinaria. Sí. Los que luchaban contra la revolución socialista vasca o contra sus ideas, sino también exigían el impuesto económico. Está claro, hombre. Adelante, una checa móvil, un instrumento tosco de lo que fue la checa soviética, incluso la checa de Bellas Artes y Fomento, ¿no? Sí, pero igual de sangrienta, Pepe. Sí, y de sangrienta no, pero de sanguinaria sí, Sí. Incluso yo creo que mayor que la checa rusa. Sí, pues sí, en proporción, claro que sí. Pero ahora sí, los señores del PNV quieren que todos hablemos de ello y reconozcamos que esas personas lucharon por el pueblo vasco, mentira. Los que lucharon por el pueblo vasco es este hombre llamado Portugal Lecuona, que marchó con 22 años a combatir en el frente, que solo sabía, que apenas sabía el castellano, que era labrador y que era de Rentería. Y su padre, que quedó paralítico, que no sabía el castellano, que solo sabía el vasco. Que también quería pasarse a los nacionales. Claro, efectivamente. Porque aquí no solo se pasó el padre, el abuelo y el nieto, sino incluso las mujeres. Claro. Nos quedan 9 minutos, Pepe. No, esto tiene que quedar muy claro porque... Muy bien. Aquí mucha gente, pues claro, se ha contado sus historias y
Claro, les interesa, hombre. Es la historia al revés. Hombre, por favor, es que, Adelante. bueno, vamos. Estos son asesinatos de mayor crueldad, de momento. Además te puedo decir, por ejemplo, te puedo decir que también se pasó muy mal en las cárceles vascas, ¿no? Hombre, claro, En ya. las cárceles de Guipúzcoa, ¿no? Yo tengo consultado aquí las personas que estuvieron presas, detenidas en Fuenterrabía, 56 presos, Ya. de Irún 162 personas, de San Sebastián aquí se hablan de 24 personas, en total 242 personas. Ya. Pero fíjate qué apellidos. Es que Azpategia Urdaín, Ya. hasta Buruga López, Basurto Urbieta, Carreras Sagastizábal, Ya. Echeverguren Carrera, Echeveste Pérez, Claro. Claro. Illarmendi Galardi, dos hermanos, Larre Claro. Roteta, Claro. Larreta Claro. Reviti, estos, Salavarría Errazquín, Salavarría Aizcorreta. Oye, ¿de qué Ya. están hablando estos de ETA? ¿De qué está Ya. hablando Pradales y Aitor Esteban y compañía? Ya. Para que veas, para que veas. Urquizu Artucha, Claro. Ibaguren Telencambi, Claro. Zabala Echegaray, Zabala López. Bueno, hay algunos apellidos castellanos, pero la mayoría son todos vascos, vascongados. Está claro, está claro. Aquí muchos han metido, digamos, manipulado la historia y esto ha sido el Todo. PNV, sobre todo los nacionalistas de Vizcaya, Claro. con la finalidad, naturalmente, de mantener su ideología política, Nada, su nada primacía más. ideológica, pero Nada esto nada. más. Nada más. Nada más. Nada más. Esto está bastante claro, ¿eh? Nos quedan 5 minutos, Vamos, Pepe. ¿cuánto nos queda? 5. Vamos con la persecución religiosa. Sigamos hablando del informe. No puede perderse de vista en todas las informaciones de la causa general de Guipúzcoa dos hechos de singular relieve que afectan de manera indudable y principalísima a toda la actuación roja en la provincia. Uno de ellos es el corto periodo de su dominio, pues sabido es que la lucha en la capital entre las fuerzas del ejército y los marxistas duró casi todo julio de 1966 y el 13 de septiembre del mismo año. Entraron victoriosas las tropas nacionales. En la provincia el avance de las fuerzas fue progresivo y el 22 de septiembre prácticamente se había liberado en su totalidad. Efectivamente. En tan corto espacio de tiempo, escasamente 2 meses, y preocupados con las actividades de la guerra y aplanadas por la derrota constante en todos los frentes que les hacía prever el desastre, sus instintos no asomaron con la plenitud de otras provincias cuyo panorama era diferente, pero no obstante no pudieron disimular cuál era el odio de los marxistas contra la religión y sus ministros, y que fue evidentemente frenado por este otro hecho que nos hemos referido, el de sus aliados los separatistas, que representaban la mayoría en el país. Eran eminentemente católicos, como los necesitaban para la lucha, que veían perdida, no dudaban en congraciarse con ellos. Esto lo he visto yo en documentos que el Partido Socialista incluso alaba al Partido Nacionalista de Vizcaya por su carácter católico. Cuando el presidente de la Comisión de Guerra, el mayor responsable, era Larrañaga, que era del Partido Comunista. Claro, fíjate. Y curioso, el presidente, el jefe de la Comisión de Orden Público, que era como el gobierno civil de Guipúzcoa, era Telesforo Monzón, que era del PNV, que fue del PNV. Sí, es verdad, sí, es verdad. Así se explica, prosigue el informe, el comportamiento correcto con el excelentísimo señor arzobispo de Valladolid, que hallándose en la clínica de San Ignacio fue detenido el 19 de agosto del 36 y llevado a las 11 de la mañana al convento de Miracruz, convertido en checa, siendo puesto en libertad en la tarde el mismo día, sin haber sido objeto de malos tratos, aun cuando lo fue de incorrecciones su secretario, también sacerdote. Lo mismo puede decirse respecto al trato dado en general a los religiosos y sacerdotes, pues si bien es cierto que la mayoría de ellos fueron detenidos, no sufrieron malos tratos de obra, aunque sí tuvieron que soportar groserías e insultos propios de la incultura y mentalidad de los rojos, que venían fomentados por la prensa marxista y por sus dirigentes. Claro, claro. Bueno, hemos hablado, Pepe, de apenas 2 meses y medio, que fue lo que se tardó en liberar toda la provincia. O sea, son nada, 4 días y medio. Sí, son 4 días y medio,
pero, Pero los emplearon pero, bien. pero les dieron bien, ¿eh? Sí, sí. Cuidado, aquí No, estos no claro, se libran de no, nada. no. Lo que Nos pasa es que, quedan dos claro, minutos, Pepe, 2 minutos. así, así no sorprende que en la Junta de Defensa de Guipúzcoa publicase en el mes de agosto una nota en la prensa y radio que decía, dos comas, ante la amenaza facciosa de bombardear Irún contra todo derecho de gente, se advierte al enemigo que las familias más expuestas son las de derechas. Por otra parte, se advierte también que los rehenes derechistas, entre los que se encuentran Víctor Pradera, Honorio Maura, el obispo de Valladolid, etcétera, se encuentran en la ciudad de Irún y serán los primeros en sufrir los efectos del bombardeo. Se Ya, cierra. Con lo cual, los fusilamientos que se produjeron en San Sebastián, por el cual fue fusilado Honorio Maura, Víctor Pradera, sí, Berunza, el general Muslera, Muslera. fueron todos ordenados por la Junta de Defensa de Guipúzcoa, Claro, claro que sí, claro que sí, presidida por la Rañaga, de la que formaba parte el claro, PNV, y también tenía como secretario a Melilla, que era socialista. Los claro. socialistas en primera línea, como siempre. Como siempre, Pepe. No hay más tiempo, Pepe, para este capítulo. Se nos agota, apenas medio minuto. Te damos las gracias, como siempre. Seguiremos, que hay mucho bacalao todavía que cortar. Yo creo que por desgracia. En apenas 2 meses y medio dejaron su huella esta gente. Si llegan a estar más tiempo, 516 muertos. En el año claro, 45 investigó la causa general. fíjate, 458 muertos, asesinados, y después 58 o 54 desaparecidos. qué barbaridad. 2 meses y medio. Si llegan a estar más tiempo, bueno, lo mismo que estamos viendo en el resto de provincias. José Piñero Maceiras, muchas gracias. El terror rojo y la guerra de España. Seguiremos, Pepe, que es muy interesante y esto hay que dejarlo porque es que la gente se ha olvidado de eso, unos y otros. Parece mentira con lo que ocurrió. Un abrazo muy fuerte, Pepe. Nos vemos. Igualmente a todos Un abrazo. vosotros.